Inari, uno podría pensar que el hecho de que todas las flores estuvieran siempre en flor resta valor a la belleza del jardín de Karura, porque si siempre fuera igual, ¿cómo podría ser especial experimentarlo? Pero ni a ella ni a Naruto les importaba lo más mínimo. Estoy a punto de esas explicaciones, Karura. Debajo de su brazo, Ichibi se acurrucó más en su pecho, un maullido satisfecho escapó de sus labios. Ahora, amado, creo que lo hemos pospuesto lo suficiente. Ella hizo un puchero, no es que él pudiera verlo, pero no podía decir que no tenía razón y no solo se había pospuesto para que ella pudiera disfrutar de un tiempo a solas con su esposo enfocado en actividades más agradables. No sería bueno para ella ser demasiado codiciosa, podría cometer un error como el que Kyuubi y definitivamente no quería eso. Como quieras, amado. ¿Qué quieres saber primero? Tú y Mito eran, bueno, una mujer cuando te conocí. Y Sobu es una niña pequeña. Sí, ella siempre fue la menos madura de nosotros. Tan tímida y recatada, que no exploró el mundo como lo hizo el resto de nosotros, nunca aprendió y creció. Creo que la mayoría de la humanidad que vio eran niños en la playa. No sus padres. Probablemente no fueron tan emocionantes como los niños riéndose y divirtiéndose. Karura se encogió de hombros, dudo que ella les haya prestado atención. Es una pena también, todas esas mujeres en trajes de baño habrían resultado en un cuerpo fantástico, apuesto. Eso explicaría por qué es una niña, entonces, ¿pero qué te hizo decidir convertirte en su madre? Karura levantó la vista de su pecho lo suficiente como para darle una mirada incrédula. ¿La has visto, amada? Ella es absolutamente adorable. ¿Cómo podrías esperar que no me importe una niña tan dulce? Tenía la impresión de que todos ustedes eran hermanos, ¿no la convertiría en su hermana menor? ¿Lo haría? Su mirada incrédula se volvió traviesa, pero te convertiste en su papi, querido. Eso me convierte en su mami. Estamos ignorando el hecho de que te declaraste a sí misma su madre primero y eres la que le dijo que yo era su padre. Apreciaría si lo hiciéramos, amados. Se estiró para robar un beso rápido. Quiero mantenerla. Ella no es una mascota, amor. Ella podría ser Karura. Ella hizo un puchero de nuevo y, como antes, él no podía verlo, él podía, sin embargo, escucharlo en su voz muy bien. Au, por favor, amada. Es una tortuga tan linda. Es demasiado tarde para eso, amor. Ya nos has convertido en sus padres. Entonces, si no lo hubiera hecho, ¿me habrías dejado tenerla como mascota? Tal vez, pero ahora ella es nuestra hija. Tendrás que presentarle a Gaara a su nueva hermana pronto. Ella lo miró con ojos brillantes. Oh. ¿Sabes lo lindo que será? No puedo esperar. Puedes hacerlo cuando quieras, aunque estoy seguro de que sería mejor para Gaara durante la noche. ¿Te ha estado visitando regularmente? Al menos 3 veces a la semana, es un niño muy dulce. Entonces deberías tener la oportunidad perfecta de presentarlos pronto. Probablemente debería empezar, todavía hay mucho por hacer. Tan pronto como él dijo eso, el jardín se llenó con el sonido de los pies descalzos golpeando contra el mármol y Sobu apareció corriendo hacia ellos tan rápido como sus pequeñas piernas podían cargarla. Papi. Ella prácticamente se lanzó a su lado desocupado, chocando con él con una risita feliz y apretándolo con fuerza. Ahí está mi princesita. Su brazo izquierdo envolvió su cintura sin dudarlo, devolviéndole el abrazo hasta que ella se apartó lo suficiente como para dejarse caer sobre su regazo. ¿Cómo has estado? Bueno. Su nombre parecía ser casi lo único que ella dijo arriba como un susurro, pero había una parte de él que lo disfrutaba bastante. Le dio a su madre una pequeña sonrisa antes de copiarla y colocar su cabeza contra su padre, ganándose un pequeño beso sobre el Ichibi. ¿No necesitabas ponerte en marcha, querido? No necesitaba mirarlo para saber que su mirada se había disparado directamente hacia el pequeño Isobu que descansaba contra él. Tampoco necesitaba mirar para saber que sus ojos morados se habían suavizado considerablemente al verlo. Supongo que puede esperar un poco. Ella ya te tiene envuelto alrededor de su dedo meñique, ¿verdad? Su única respuesta fue un gruñido, pero ambos sabían que era verdad. Y si su sonrisa era algo por lo que pasar, Isobu también lo sabía. Los dioses lo ayudan. Otra brocheta de algún tipo de carne especiada se vio aliviada de su carga mientras la arrastraba contra sus dientes puntiagudos. No estaba seguro de que era en realidad, pero era bueno y había sido barato, y eso era lo importante para uno Shigaki Kisame. Normalmente se desharía del pincho ahora inútil arrojándolo sobre su hombro, pero Tobi había empujado el último, que arrojó en su hombro con bastante profundidad. De hecho, todavía estaba allí, para mostrar que ella no aprobaba que él tirara basura aquí.
en el país de su hijo. Su argumento de que estaba devolviendo la madera a la naturaleza no la había impresionado, pero había sido una posibilidad remota en primer lugar. Estos son bastante buenos, ya sabes. Se giró a su derecha donde Toby se arrastraba ligeramente detrás de él y agitó los 3 restantes. Lo que sea que fueran, en su máscara. ¿Seguro que no quieres probar uno? Si queda algo para cuando regresemos, podría. Te dije que solo me quitaría la máscara en privado. Ya casi volvemos, respondió Kisame. ¿Y quién te va a ver? ¿Los árboles? Cualquiera en los árboles. El hecho de que no sepas lo que significa sigilo no significa que todos los demás sean ajenos. ¿Sabes? Creo que preferí cuando actuabas dulce e inocente. ¿Porque estabas menos excitado? No sé si me siento cómodo con el hecho de que me conoces tan bien y solo he visto tu cara y sé tu apellido. Simplemente no te gusta lo vulnerable que te hace sentir. Yo descanso mi caso. Oh, senpai, no eres que difícil de leer. Ella le dio unas palmaditas en la mejilla con su mano libre y saltó hacia adelante, de vuelta a su personaje Toby. Me pregunto cuánto podrían usar esas prostitutas para que nos devuelvan el cargo. Podría usar una ahora. Esos pensamientos fueron interrumpidos cuando escuchó Tsukuyomi-kun delante de él en lo que definitivamente era la voz y el entusiasmo de Toby. No estaba seguro de si era algo bueno o malo. Por un lado, él sería capaz de cumplir en realidad por primera vez, que no fue bloqueado en combate, que podría ir en cualquier dirección, por el que solo había probado Toby. Derecho, que no eran gente aquí que podría haberla visto sin ella máscara. No era tan tonto como para pensar que ese hecho se le había escapado, incluso en su emoción. Con un suspiro, continuó por el camino hacia el palacio del daimyo, tomando el giro que lo llevó a través de los árboles, y a la vista del palacio era lo suficientemente alto como para que la gente de Nami pudiera verlo sobre los árboles, pero lo primero que viste cuando entraste a la puerta que se había construido, fue un pequeño bosque y un camino sinuoso a través de él. Probablemente no detendría a nadie que realmente tuviera la intención de hacer daño, o a aquellos que pudieran hacerlo, pero actuaría como un elemento disuasorio para aquellos que realmente no tenían negocios con Tsukuyomi por privacidad. En ese sentido, fue perfecto por una presencia intimidante. Por otro lado, le faltaba algo separado de la ciudad principal, ya que lo hacía parecer un gobernante distante, que Kisame suponía que era en gran medida, pero eso se traduciría en un gobernante invisible en el futuro. La gente pondría su presencia en el fondo de sus mentes sin tener que recordarles constantemente su presencia, pero tal vez por eso era tan alta, oculto de ti y de tu día a día, pero siempre a la vista de su dominio. Kisame no era un experto en, bueno, nada si no consideraba matar a un experto en daimyo en ese campo en particular, pero ciertamente no era un experto en las relaciones sociológicas y psicológicas entre un señor y sus súbditos. Aún así, le gustaba la declaración de un señor siempre presente, que estaba simplemente por encima de la vida cotidiana de sus súbditos y solo se aseguraba de que no olvidaran quién estaba a cargo. Ciertamente se ajustaba a la forma en que Tsukuyomi había hablado, aunque era un gran contraste con la forma en que había luchado. Si nada más, iba a ver quién representaba al verdadero Tsukuyomi. Esperemos que esta vez su cuello salga ileso. Tsukuyomi-kun. Su atención fue captada por Kabuto-sensei, que le había estado informando de las operaciones recientes del puesto avanzado de Otoaki en Nami no Kuni, a la mujer que salió del bosque que rodeaba su palacio e inmediatamente disparó hacia él. Tuvo el tiempo suficiente para prepararse antes de que ella se estrellara contra él y terminó girándola 2 veces para desangrar la fuerza del impacto. Es bueno verte también, Mikoto-chan. La saludó cuando sus pies volvieron al suelo. Sus brazos se habían arrojado alrededor de su cuello y él no se molestó en quitar sus manos de su posición, descansando sobre sus caderas a un lado. Kabuto le dirigió a la madre y al hijo una mirada extraña, pero ninguno de los dos le hizo caso. Mantenerse alejado de los problemas, espero. Por supuesto, Tsukuyomi-kun. Kisame-senpai se sentía un poco aburrido en su habitación, así que salimos a probar a algunos de los vendedores en los muebles. El hombre en cuestión emergió del mismo camino que Mikoto, aunque notablemente menos exuberante, y Naruto solo le echó una mirada antes de volver su atención al último Uchiha. Ya veo cómo reaccionaron los aldeanos ante él. Algunos de los adultos miraron 2 veces, la mayoría se dedicaron a sus propios asuntos. Podía escuchar la sonrisa detrás de su máscara con sus siguientes palabras. Sin embargo, los niños parecían estar bastante enamorados del hombre tiburón. Teníamos una compañía que nos seguía hasta que llegamos a las paredes del palacio. Oh, suena divertido.
Kisame se detuvo a unos 3 metros de ellos, masticando torpemente uno de los pinchos como un palillo de dientes de gran tamaño, y Naruto le dio otra mirada, deteniéndose en la cicatriz carne alrededor de su cuello. Y si no es nuestro propio Daimyo Slayer residente. Nos hemos visto antes, pero no creo que hayamos tenido una presentación adecuada. Le dio al pícaro Kirishinobi una mirada expectante y después de un segundo Tobi comenzó a mirarlo por lo que se suponía que debía hacer. Nunca habían tenido una presentación adecuada, pero entonces él solo, él era el daimyo, se suponía que Kisame se presentaría primero. Eso explicaría tanto la mirada de Tsukuyomi como la mirada de Tobi. Wops. Kisame le dio un rasguño incómodo en la parte posterior de su cabeza y sonrió lo mejor que pudo con el pincho en la boca. Lo siento, soy Oshiaki Kisame. Rogué Kirishinobi, Daimyo Slayer y uno de los miembros principales de Akatsuki, creo. Nunca había dejado realmente el Akatsuki, por lo que todavía era un miembro. Probablemente en esa nota, hacerles saber que todavía estaba vivo era una buena idea. Tal vez solo una carta informándoles que iba a estar de vacaciones prolongadas hasta que lo necesitaran para atrapar al zombie. Ahora que lo pensaba, a Itachi le habían asignado el Kyuubi. Se preguntó quién sería ese. Ahora supuso que probablemente no importaba demasiado teniendo en cuenta que era el último al que buscaban demonios. Tal vez el propio Pain decidiría hacerlo, les ahorraría muchos problemas al resto. Y evitaría que le dieran a Kisame otro compañero. Eso le sonó bien. Tú, piensa, por su tono, Tsukuyomi no estaba impresionado. No es la mejor segunda impresión, entonces supuso que su primer intento de matar al joven daimyo no era realmente peor. Tobi respondería por él al menos. Tal vez soy Tsukuyomi, daimyo de Nami no Kuni y el jefe de la casa imperial de los lobos de Inokuni. Bienvenido a mi país. Kisame tenía la extraña sensación de que estaba siendo superado, aunque también estaba un 90% seguro de que era solo su imaginación, pero realmente no tenía nada que lidiar con Daimyo, no cuando este Daimyo había logrado mantener su propio contra él no hace mucho tiempo al menos. Y por alguna razón no creía que Walking Freak of Nature funcionaría como un título superior o como una broma, por lo que se abstuvo de intentarlo. Es bueno estar aquí. Es cierto que eso no fue mucho mejor si los dos tres con Kabuto plano mira fijamente que le estaban diciendo algo. Bastante. Tsukuyomi se volvió hacia Tobi y la apretó brevemente contra él en un abrazo apresurado. Con eso creo que me iré, tengo cosas que ver. Por favor, haz lo mejor que puedas, Mikoto. Por supuesto, Tsukuyomi-kun. Lo mantendré fuera de problemas. Gracias. Girando sobre sus talones, Naruto continuó su viaje original hacia el puesto avanzado de Oto para inspeccionarlo por sí mismo. Kabuto dio un paso atrás y reconoció que Tsukuyomi tenía pocas ganas de continuar su conversación anterior. Cuando desapareció por uno de los otros caminos a través del bosque circundante, Tobi giró hacia Kisame con las manos plantadas firmemente en las caderas, donde aún podía sentir el calor persistente de las manos de Naruto. No fue tan mal, ¿verdad? Kisame preguntó esperanzada. Con un suspiro exasperado, cruzó los brazos sobre el pecho y apoyó la mayor parte de su peso en una cadera. ¿No tienes esperanza, sabes eso, senpai? El Sharkman se encogió de hombros. Sí, pensé. Nunca fue muy bueno para ser una persona. Lo que se le da bien. Matar cosas. Cabrear a una mujer atractiva. Sus ojos se iluminaron considerablemente cuando metió uno de sus pinchos restantes en su boca, haciendo todo lo posible por hablar de eso comiendo. Creo que podría estar en desacuerdo con ese último, senpai. Sus hombros cayeron pero no dejó de masticar. ¿Y no ibas a guardar uno para mí? Sí. Con un suspiro derrotado, entregó su último pincho. Realmente necesitaba descubrir qué había allí para poder obtener más en algún momento. Que Tobi le arrebató. Levantó la vista justo a tiempo para verla quitarse la máscara y comenzar a mordisquearla delicadamente. Decidió que verlo era mucho mejor que comérselo él mismo, y que solo mejoraba el hecho de que sabía que ella todavía estaba irritada por él. Necesitaba un pasatiempo, o una novia, o pasar algún tiempo con esas prostitutas. Ya habían abierto su propio burdel en la ciudad. Alguien necesitaba bajarlo para 2 citas, o solo 2 chicas. Cualquiera de los dos trabajó para él. El puesto avanzado no era muy grande e inspeccionar la mayoría de las habitaciones básicas no tomó mucho tiempo. Sin embargo, había una habitación en particular que tenía la atención de Tsukuyomi: la sala de entrenamiento. Por su propia voluntad, las fuerzas de Oto habían extendido la oferta de entrenamiento a cualquier joven que quisiera servir mejor a su país. Conociendo a Orochimaru, estaba seguro de que era uno de sus planes y estaba 2 veces más seguro de que sus fuerzas tenían órdenes muy específicas sobre cómo entrenar a la maleable juventud de Nami no Kuni.
Por supuesto, era inevitable que no todos aceptaran el precio de tal entrenamiento cuando se enteraran. Era comprensible, realmente, todos tenían sus propios objetivos en la vida y muchos estaban dispuestos a hacer compromisos para lograrlos. Pero no todos estaban dispuestos a sacrificar la integridad de sus creencias en su camino hacia sus objetivos. Era casi admirable, aunque tonto. No me importa. Puedes llevarte tus estúpidas creencias y sacarlas de nuestro país contigo. Y hablando de esa raza específica de individuo, Naruto compartió una breve mirada con Kabuto mientras se acercaban a las puertas dobles abiertas de la sala de entrenamiento. Todos los que se unen a las fuerzas de Oto están bajo el mando de Den-Kazama por voluntad del propio Orochimaru. El instructor principal respondió mientras Naruto entraba al fondo de la sala. El instructor principal se dio cuenta de inmediato, retrocediendo un paso del joven y dando un salto al saludo de Hola no Kuni, el resto de los instructores notando y siguiendo su ejemplo. Wave no es suya, nos pertenece. Enseñaré esto a todos los demás en Wave para que podamos sacarlo a él y a sus lobos de nuestro país. El resto de los estudiantes se dieron cuenta de la presencia de extraños y se separaron rápidamente mientras caminaba con calma hacia el frente de la sala solo para detenerse detrás de la única persona que no notaba su entrada. Eso es algo muy valiente de anunciar, niño. Miró al chico que se dio la vuelta para mirarlo con los ojos muy abiertos, pero declarar tus intenciones tan abiertamente también es bastante tonto de tu parte. Tetu. Inari retrocedió un paso, observando la apariencia del Gaimyo de Nami no Kuni en carne y hueso, pantalones negros con botas negras, una camisa igualmente negra desabrochada en su torso pálido y cubierto de focas. Las mangas estaban enrolladas, mostrando sellos similares que cubrían sus brazos. Los ojos púrpuras, fríos y observadores, se asomaron por debajo de una corona de cabello carmesí que se derramó casi descuidadamente por sus hombros. A pesar del vestido informal, todavía tenía una presencia de majestad que excedía con creces cualquier cosa a la que Inari hubiera estado expuesto en su vida. ¿Qué haces aquí? Lo que quiera, muchacho. Este es mi país. Naruto hizo una pausa, examinando al niño con curiosidad antes de inclinarse al nivel del niño para mirarlo directamente a los ojos. Pero puedes tratar de quitármelo. Casi casualmente su mano izquierda atrapó la de Inari, deteniendo al kunai que había apuntado en el área general de su riñón. Sin apartar la mirada de los ojos horrorizados de Inari, movió el kunai a la ubicación correcta y lo inclinó ligeramente hacia arriba. Ahí es donde quieres apuntar. No es que te sirva de mucho cuando eres tan lento. Sigue practicando, muchacho, y los pobres instructores que tienen que sufrir aún podrían convertirte en un shinobi medio decente algún día. Naruto soltó la mano que cayó deshuesada al costado de Inari y se levantó, caminando alrededor de Inari para saludar al instructor principal con un comentario final. Pero no estoy conteniendo la respiración. Dioses arriba. Jadeó Kidomaru, todas sus manos descansando sobre sus rodillas mientras jadeaba desesperadamente por aire. ¿Por qué tenemos tanta prisa? ¿Realmente importa si nos lleva un día más? Su pregunta le valió la mirada de Guren. A diferencia del resto de la fiesta, no estaba sin aliento en lo más mínimo, mirando a su equipo con desdén sin disimulo. Permítanme decirlo de esta manera, si Den-Kazama envía algún tipo de mensaje a Orochimaru-sama por correo, pájaro o incluso una convocatoria y llega a Orochimaru-sama antes de que tengamos la oportunidad de informarle, que se va a estar furioso. Bueno, ¿por qué no podríamos hacer lo mismo? Hubiera sido más rápido, podríamos habernos tomado nuestro tiempo, y tal vez él quería que nos quedáramos con él, o algo así. Los gemelos compartieron una mirada. Solo querías, comenzó uno. Para seguir tratando de convencer a esas chicas de que, continuó el otro. Te doy una sesión gratis. Ellos cantaron juntos. Hey. Te garantizo que nunca antes habían estado con un hombre con 6 brazos. No solo eso no habría cambiado si se acostaran contigo. La mirada plana de Sakon fue reflejada por Ukon, quien continuó. Pero apenas puedo ver una razón por la que quisieran, bastardo. Ya basta, los tres. Sus puños encontraron sus caderas y los tres inmediatamente dieron un paso atrás como niños, lo juro. Ella centró su atención en Kidomaru. Hay una respuesta fácil a esa pregunta, y la proporcionaré en forma de más preguntas. Tiene una convocatoria que podríamos haber enviado que sería más rápida que nosotros. ¿Ha entrenado pájaros en su bolsillo o la moneda para contratar uno? Y, suponiendo que lograste contratar a un servicio de mensajería, ¿realmente les darías la ubicación de la base activa actual de Orochimaru? Kidomaru levantó una mano, queriendo objetar, pero sin tener ningún contador cayó inútilmente a su lado. Eso es lo que pensé. Ahora, se acabó el descanso. O muévete o prepárate para una recepción especial de Orochimaru cuando llegues tarde.
Guren giró sobre sus talones y continuó, preguntándose por qué demonios no los había cambiado por algunos lobos en Nami demonios. Probablemente habría conseguido el mejor final del trato, intercambiándolos por un par de guapos civiles. ¿A quién estaba bromeando? Ella habría salido en la cima intercambiándolos a los tres por un solo civil, incluso si tuviera que llevar su dulce trasero hasta la base actual de Orochimaru. Demonios, podría haber sido divertido. Se preguntó, ociosamente, si era demasiado tarde para hacer ese tipo de comercio. Los dioses sabían que estos cabrones eran inútiles, estaban a punto de caer y todavía tenían un buen cuarto de Inokuni para cruzar. Ya que los cuatro habían sido amigos durante tanto tiempo, ciertamente ya no se veían muy a menudo. Kurenai tuvo que preguntarse si fue porque Ana se había ido, pero en realidad nunca había pensado que había sido decisión de los Inuzuka reunirlos a todos. Por otra parte, con todo lo demás sucediendo en sus vidas, podría no haber sido la ausencia de Ana en absoluto, pero con todo lo que sucedía, la amante de Genjutsu pensó que este era probablemente el mejor momento para que pasaran más tiempo juntos. Y por mucho que pareciera estar bien, Kurenai sospechaba que Yugao necesitaba más apoyo. No es que ella o Anko realmente necesitaran ningún apoyo en este momento. Anko todavía estaba cerca de Naruto, y lo disfrutaba mucho, y Kurenai también había mejorado mucho a su alrededor cuando tuvo tiempo de visitar, eso es. Yugao era la única con algún tipo de problema significativo en su vida, desafortunadamente no era algo que pudieran remediar exactamente. De todos modos, Kurenai estaba decidida a hacer visitas regulares al menos, así que Yugao recordó que tenía otros, si alguna vez quería admitir que los necesitaba. Es por eso que Kurenai se encontró parada afuera del departamento de Yugao, con una bolsa de comida para llevar en una mano y una excusa de querer ponerse al día. Para explicar su visita dando un suave golpe, resolvió esperar. Los dioses de arriba sabían que la mujer tenía algo entregado en su departamento, por un espacio tan pequeño que parecía tardar una eternidad en llegar a la puerta. Kurenai realmente no podía culparla, el horario de Yugao podría ser bastante agitado porque ella siempre estaba de servicio. El trabajo del comandante Anbu nunca termina, solo recientemente Kurenai sabía que había sido peor, debido a tener tantas tropas en Kate no Kuni. Anbu estaba siendo ejecutado de manera irregular, manteniendo la seguridad de Konoha y transportando órdenes de Hokage a los comandantes en Suna. Las cerraduras de la puerta se abrieron y un ojo enrojecido se asomó, con bolsas oscuras sobresaliendo debajo. Tomó un segundo, pero el reconocimiento brilló en él y la puerta se abrió por completo para revelar a un Yugao que probablemente no había dormido más de unas pocas horas en la última semana. Kurenai. Dioses, Yugao. ¿Has estado descansando? Algunos. ¿Y comer? Mientras el comandante Anbu intentaba recordar su última comida, Kurenai entró en la casa, cerró la puerta detrás de ella y arrastró a Yugao a su pequeña mesa. Sentar. Ella ordenó mientras sacaba una de las cajas de su bolso y la colocaba ante la mujer exhausta. Comer. Yugao no dudó por un segundo. Y cuando termines, hablaremos sobre cuidarte a ti mismo. Eso hizo que Yugao se detuviera por un segundo, pero al final ganó la necesidad de sustento y volvió a concentrarse en su inesperada comida. Kurenai sacudió la cabeza mientras tomaba su propio asiento y abría el otro contenedor. Ella no sabía lo que había estado sucediendo durante la semana pasada, pero debe haber sido malo. ¿Qué mejor manera de aliviar algo de ese estrés que desahogarse? Ella iba a aprender cuán equivocada estaba pronto. Era bastante más tarde de lo normal cuando llegaba a casa esa noche, el fondo del sol casi besando la vasta extensión de agua que la casa de su familia había rodeado durante toda su vida. Después de que el bastardo terminó su inspección de la sala de entrenamiento y habló con los instructores, el Oto Shinobi parecía mucho más motivado para asegurarse de que cualquier visita futura impresionaría al hombre, que, obviamente, no había sido así esta vez. Inari supuso que era en parte responsable de eso y, basándose en la forma en que parecían centrarse más en él durante el resto del día, tuvo la sensación de que los instructores eran de la misma opinión. No es que hubieran sido más fáciles con alguien más, algo por lo que sus compañeros de clase habían mostrado su aprecio con miradas durante toda la clase, y cuando todos se fueron, tenía el presentimiento de que era solo la atenta línea de instructores que observaban su partida lo que le había ahorrado la posibilidad de sacarle la mierda después. Fueron no contento con él. Afortunadamente, su casa estaba en las afueras lejanas de la isla, y a pesar del crecimiento reciente, nada de Nami había invadido su pequeño santuario. Ahora que pensaba en ti, era un poco extraño. Debe haber sido porque su abuelo construyó el puente, decidió, porque no había otra razón sensata para que la gente no quisiera construir sus casas cerca de la costa. Al menos, ninguna en la que pudiera pensar.
Pero aparte de eso, estaba ansioso por dejar su mochila, tomar su primer asiento en las últimas 10 horas, disfrutar de la cocina de su madre y colapsar en la cama. Tal vez ni siquiera encuentre la fuerza para ducharse primero. Sin embargo, esas esperanzas se desvanecieron cuando se acercó a su casa, donde su maravillosa madre estaba afuera hablando con él. Tsukuyomi mismo estaba afuera de su casa, conversando en voz baja con su madre como si ella fuera una buena amiga a la que había visitado para una visita rápida y que probablemente sería invitado a quedarse a cenar. Eso era exactamente lo que Inari no quería, más tiempo alrededor del bastardo. Y pensar que hoy había sido la primera vez que lo conocía. Odiaba la idea de él antes, el hombre que lo representaba era mucho peor. A pesar de ser el que enfrentaba su dirección general, Tsunami no fue el primero en notar la presencia de Inari, ya sea demasiado absorto en la conversación, demasiado concentrado en la cara de Tsukuyomi, o simplemente no poseía la misma conciencia. Para la tranquilidad de Inari, prefería la última opción. Tsukuyomi se apartó de Tsunami y sus ojos morados se clavaron en los de Inari sin dudar ni sorprender. Sabía exactamente dónde había estado el joven. Ah, y el joven de la casa regresa. Había una suavidad en su voz que no había estado presente cuando estaba hablando con Inari o los instructores, pero solo le echó un vistazo a su madre y sus mejillas ligeramente sonrojadas para que incluso Inari se diera cuenta de su propósito. Su madre le dio una sonrisa suave y un pequeño saludo, pero no se movió de su lugar. Normalmente Inari se apresuraría hacia ella y la abrazaría, pero no estaba exactamente cómodo haciéndolo justo al lado de Tsukuyomi. Tsunami, la forma familiar de dirección no se perdió en Inari, aunque no sabía si eso era algo que Tsukuyomi hizo con todos aquellos con los que habló. ¿Te importaría si tuviera unos minutos para hablar con tu hijo? Para nada, Tsukuyomi-sama. ¿Te quedarás a cenar después? El corazón de Inari se desplomó hasta su estómago vacío y sabía que probablemente sería lo único con lo que podría llenarlo esta noche. Su mirada volvió a Tsukuyomi, encontrando esos ojos morados mirándolo directamente una vez más. Casi como si supiera lo que Inari estaba pensando, se volvió hacia Tsunami con una ligera inclinación de su cabeza. Por muy tentadora que sea una oferta, Tsunami, me temo que debo declinar. Todavía hay mucho que debo ver en el palacio y pronto me acerco a otro viaje que debo preparar. Quizás la próxima vez pueda disfrutar de tu cocina. El rosa en las mejillas de su madre se oscureció ligeramente y ella levantó una mano sobre sus labios cuando una pequeña risita se le escapó. Te sujetaré a eso, Tsukuyomi-sama. Se giró hacia Inari mientras su mano bajaba a su lado. Tendré la cena lista cuando termines de hablar con Tsukuyomi-sama, Inari-chan. Asegúrate de lavarte, estoy seguro de que has estado entrenando duro. Dándole a su hijo otra sonrisa, se retiró a la casa y, a través de la ventana delantera, Inari y Tsukuyomi pudieron verla arrojándose el delantal y poniéndose a trabajar. Tsukuyomi continuó observándola por unos momentos antes de volverse hacia Inari. Ven, hablaremos en el muelle. Tsukuyomi se dirigió hacia el costado de la casa, esperando que Inari lo siguiera, y el joven se sintió tentado a simplemente ignorarlo al final. Sin embargo, lo siguió de todos modos, aunque realmente no podía decir por qué. Tal vez fue curiosidad, tal vez no quería que su madre hiciera preguntas sobre su retiro temprano en la casa, tal vez no quería enojar al daimyo de Nami no Kuni mientras su familia estaba tan cerca. O, tal vez, era simplemente la presencia dominante que el hombre ejercía sin esfuerzo. El joven daimyo ya estaba parado en el muelle cuando Inari llegó allí y sin una mirada señaló hacia la madera desgastada a su izquierda sentar. Por mucho que Inari quisiera desafiarlo por el simple principio de ello, no era un perro al que se le ordenara, ya que este bastardo lo veía conveniente. El dolor en sus piernas se desvaneció y después de un momento cumplió de mala gana. El alivio valió la pena, no es que él lo admitiera jamás. Dime, Inari. Tsukuyomi preguntó después de unos minutos de silencio, mirando hacia el sol que se hundía lentamente en el mar. ¿Por qué odias tanto a mi país? ¿Qué? Inari parpadeó sorprendido antes de entrecerrar los ojos en una mirada feroz. No odio a Nami, amo a Nami. Naruto giró levemente la cabeza para captar la mirada de Inari con una mirada seria y con esa desaceleración, ambos admiten que Nami me pertenece y que eres un hipócrita. ¿Qué? No, no lo hice, yo. Silencio. Se dijo suavemente, apenas más que un susurro, pero la palabra cayó con el peso del mundo entero. Solo el suave susurro de un árbol cercano en el viento y el rugido sordo del océano en el fondo no hicieron caso a su orden. Nami me pertenece y mira en lo que se ha convertido, bajo el cuidado de mis lobos, florece una vez más y, sin embargo, le robarías eso porque disputas mi reclamo sobre ella. Se volvió hacia el sol poniente. ¿Es porque no nací aquí que me odias tanto, a pesar del bien que he hecho? Nami nos pertenece, eres como gato. Lo estoy.
Inari hizo una pausa ante eso, momentáneamente insegura de cómo responder. Tú y tus lobos trabajaban para él, eran tan malos como sus matones. Compraron gente de familias dispuestas a venderlas. Naruto respondió: no puedes esperar que crea que estaban mejor con personas que los usarían así. ¿Y dónde están ahora? Rato se fue, ¿qué les pasó? Naruto volvió la cabeza para atrapar la mirada acusadora de Inari. Alimentados, vestidos y provistos en mi palacio. Trabajan allí a cambio de alojamiento y comida. Eso es esclavitud. La expresión de Naruto no cambió en lo más mínimo mientras sostenía la mirada de Inari. El acepto y sin embargo, todavía están en una mejor situación que el resto de Nami mientras Gato estaba aquí. Eso está mal, no puedes mantener a la gente así. No puedo. Una ceja se levantó. Los compré, me pertenecen. Como Nami, puedo hacer lo que quiera con ellos. Inari apretó los dientes, sus manos se apretaron en puños y temblaron ligeramente mientras trataba de evitar atacar a alguien que sabía que podía matarlo sin pensarlo dos veces. Eres un monstruo. Entonces, ¿qué significa eso para el pobre Tsunami? Eso atrajo la atención de Inari y toda la ira desapareció para ser reemplazada por una fría confusión. Kuke, tu madre es la mujer a cargo de esas chicas que compramos, están bajo su cuidado y su mando. Ella sabe quiénes son, sabe quiénes somos, sabe quién soy y, sin embargo, aceptó trabajar junto a nosotros. Ella no tenía otra opción. Inari la defendió. Ella necesitaba el trabajo para apoyarnos, no lo tendría si no tuviera que hacerlo. ¿Realmente crees eso? Inari quería responder sí a eso, pero una mirada a esos ojos morados mostró una lástima de decepción que lo hizo dudar de su convicción. Tu abuelo construyó el puente que conecta a Nami no Kuni con Ola no Kuni, ¿crees que no fue compensado por su trabajo? Pero tus lobos tomaron el puente. Defienden el puente y cobran un peaje por su uso, parte de cada peaje va directamente a su abuelo completamente libre de impuestos. No es una cantidad exorbitante, pero es más que suficiente para que una familia de 3 viva cómodamente. Mientras que su madre está que le paguen generosamente por su trabajo con nosotros, no lo hace porque tiene que hacerlo. Trabaja para nosotros porque lo elige. No. Inari sacudió la cabeza como si de alguna manera cambiara la realidad de la situación. No, eso no es verdad. Naruto permaneció en silencio durante casi un minuto, ya que el último sol ardiente fue apagado por el poder del océano y la luna tomó su lugar legítimo en los cielos. Entonces pregúntale a ella. ¿Qué? Si no me crees, créela. Mira lo que piensa de nosotros, pregúntale si somos buenos para este país y dile lo que deseas hacer. Te garantizo que ella apoyará tus sueños. Es una buena mujer, pero sé que no estará de acuerdo con ellos. Naruto metió las manos en los bolsillos y se apartó del mar, rodeando a Inari solo para detenerse entre él y la casa de su familia. Si realmente amaras a Nami no Kuni, apoyarías a los lobos y las decisiones tomadas por la gobernadora Ana, pero no estoy realmente sorprendido de que no lo hagas. Después de todo, eres solo un niño, haciendo berrinches es lo que haces. Deja proteger a Nami a quienes realmente la cuidan. El daimyo de Nami no Kuni se escapó en la noche mientras Inari miraba al mar pensando. Las palabras de Tsukuyomi resonaban en su cabeza sobre él. La luna creciente se reía alegremente, 2 estrellas centelleaban como ojos divertidos. Consideró seguir el consejo del hombre y preguntarle a su madre, pero descartó la idea después de solo un segundo. Incluso él sabía que no estaba en el estado mental adecuado para ese tipo de conversación. Y estaba aterrorizado de que el hombre lector de la luna pudiera tener razón. 107, Betur. Kidomaru y los gemelos Kon habían sido excusados para retirarse a sus aposentos tan pronto como llegaron a la base, más para detener sus quejas y evitarle a Guren la vergüenza de informar a Orochimaru con los 3, jadeando por detrás de ella que cualquier otra cosa. Y, ya sabes, por decir algo estúpido en general. Con un fuerte golpe en la puerta, esperó pacientemente a que Orochimaru lo hiciera, aunque le tomó un segundo darse cuenta de que era él quien le había otorgado permiso para entrar. Su voz, que durante mucho tiempo había sido la de un hombre y recientemente la de una mujer hermosa, ahora era la de un niño adolescente que, en realidad, no le cabía en lo más mínimo. Al abrir la puerta entró con toda la confianza que pudo reunir teniendo en cuenta que habían tenido éxito y ella era, bueno, Guren, eso fue bastante. Orochimaru-sama.
Se detuvo justo delante de su escritorio, haciendo todo lo posible para no sonreír ante la imagen que tenía delante. Orochimaru siempre había favorecido los escritorios más grandes, un lugar de trabajo donde podía distribuir notas para múltiples proyectos y aún tener espacio para su almuerzo, y una pila de documentos también tendía a ser bastante intimidante cuando te obligaba a tomar asiento antes de eso, lo cual era tan raro que ni siquiera tenía sillas en su oficina, pero eso era porque en la mayoría de los casos donde lo molestaste tanto simplemente estar muerto, así que hasta hoy Guren realmente no había pensado que pudiera ser humorístico de ninguna manera. Se había equivocado bastante, como sucede, porque el pequeño cuerpo de un adolescente Uchiha sentado detrás del escritorio masivo, sus pies no llegaban al piso en lo alto que tenían que sentarse para utilizarlo, era casi adorable. El ceño bastante prominente en su rostro insinuó que Orochimaru probablemente también estaba al tanto de ese hecho. Se preguntó cuántos cuerpos ya habían sido arrastrados por atreverse a reírse de la vista. Guren, el ceño fruncido disminuyó ligeramente al ver quién había entrado en su oficina. Sin duda estaba ansioso por recibir informes sobre su amado príncipe. Supongo que Naruto-kun ya no requiere tu ayuda. Hubo un ligero y acusador mordisco en el tono, hablando del peligro en el que estaría si ese no fuera el caso. Eso es correcto, Orochimaru-sama. Den-Kasama nos liberó de nuestra tarea una semana después de que regresó a Nami no Kuni. Era, técnicamente, cierto, y si Orochimaru se enteró de que había estado inconsciente durante esa semana, lo cual, probablemente, de la propia Guren, sinceramente, todavía tenía el ángulo de que había permanecido presente para garantizar su seguridad incluso mientras él estaba el centro de su dominio protegido por la totalidad de sus fuerzas. Ella pensó que sonaba bastante bien. Excelente, dime todo. No estaba completamente al tanto de las acciones de Den-Kasama, Orochimaru-sama, ya que él favorecía la compañía de aquellos con quienes había establecido relaciones. Ella admitió, pero compartiré todo lo que sé, por supuesto. ¿Te importa conocer las hazañas de mi equipo en este momento o por ahora me enfocaré solo en Den-Kasama? Orochimaru intentó parecer que estaban contemplando seriamente lo que querían. Cuando ambos sabían que era una mentira como era de esperar, eligieron la opción posterior. Naruto-kun fue la razón por la que te envié, escuchemos sobre él primero. Puedes incluir todo lo demás en tu informe escrito. Por supuesto, Orochimaru-sama. Dio una reverencia superficial nuevamente, contaré los eventos lo mejor que pueda de lo que he escuchado. Sí, Orochimaru la saludó, impaciente por las noticias sobre su príncipe. Está bien, da tu informe. Llegamos a Kirigakure en el gran anciano Koshi. Den-Kasama obviamente había escuchado acerca de nuestro acercamiento y estaba esperando nuestra llegada a la puerta. Habló con la serpiente por un rato, principalmente introducciones al principio y, bueno, aparentemente las serpientes no estaban contentos de que no fueras tú mismo después de ser llamado. Koshi intentó informar a Den-Kasama del hecho, pero Den-Kasama mencionó que otro ya se lo había dicho. Guren hizo una breve pausa, tratando de juzgar los pensamientos de Orochimaru por su expresión ceñuda, pero aparte de esa chispa de emoción atenuada por las noticias, su rostro se veía igual que cuando entró por primera vez en su oficina. Hablaron un poco acerca de si se podía confiar en ti o no. Ella continuó, notando que el ceño fruncido de Orochimaru se convirtió en un ceño fruncido, sus cejas fruncidas por la preocupación, y las serpientes parecían muy interesadas en la idea de castigarte por tu fracaso. Veo. Orochimaru tamborileó nerviosamente sus dedos contra el escritorio y Naruto-kun. ¿Qué dijo? ¿Cómo respondió? Era obvio que estaban tratando desesperadamente de mantener la compostura y parte de Guren estaba tentada a dejarlo sudar un poco, aprovechando este momento de poder que ella tenía sobre él. Por desgracia, su autoconservación ganó al final y se dio cuenta de que no quería que el ansioso Orochimaru se convirtiera en un Orochimaru furioso cuando era la única en la habitación para que el sabio serpiente se desquitara. Dijo que sería él quien se encargaría de cualquier castigo, Orochimaru-sama. Dejó en claro que tienes su confianza, pero que estaría investigando tu fracaso. Orochimaru asintió una vez, lentamente, y luego otra vez, un poco más rápido, hasta que su cabeza se balanceó ligeramente. De acuerdo, sí. No debería ignorar la falta de mi presencia tan fácilmente. El príncipe de Otogakure es justo investigar primero. De hecho, es un príncipe digno, Orochimaru-sama. Guren estuvo de acuerdo, solo para pacificarse. Orochimaru se dio cuenta de que no podía decirlo, pero fue mucho más fácil continuar con su informe. Cuando terminó de hablar con Koshi, saludó a Yakushi por su nombre, parecía sorprendido de verlo en Mizunokuni. Luego me reconoció de un informe, probablemente de cuando me encontré con lobos, cuando estábamos obteniendo su cuerpo actual, e hizo un comentario sobre mis habilidades.
Se detuvo de nuevo, con el ceño claramente evidente en su rostro. No estaba impresionado por Kidomaru o los gemelos Kon. De hecho, podría haber estado más agradecido si no los hubieras enviado. El ceño de Orochimaru coincidía con el de Guren. Tenía miedo de eso. El ceño fruncido se convirtió en una mirada esperanzadora, una no muy adecuada para el traidor de Konoha con clasificación S. Ellos no le causaron ningún problema, ¿verdad? No que yo sepa, Orochimaru-sama. Hasta donde sé, no estuvieron en su presencia durante el tiempo que duró nuestra asignación y lograron no romper nada ni interponerse en el camino de alguien por algún milagro. Orochimaru asintió ante eso, distraído por los pensamientos de lo que podría haber sucedido si se hubieran equivocado. ¿Qué demonios estaba pensando enviando a esos 2, 3, para ayudar con algo tan importante? Recuperar su próximo cuerpo, entregar mensajes, usar un jutsu especializado que había desarrollado para ellos. Bien, eso no fue nada, pero cuando la vida de Naruto estaba en peligro, ¿qué demonios había estado pensando? En el papel, por supuesto, parecía mejor que se enviaran cuerpos más capaces para ayudar a su príncipe, pero los cuerpos capaces no significaban exactamente mentes capaces o competencia en ningún grado. ¿Algo más? Recibió las ubicaciones de sus antiguas bases en Mizunokuni y se fue con una buena porción de sus lobos para limpiarlos. Nos quedamos con su más confiable para asegurar que Yagura no intentara nada que pudiera dañarlo mientras estaba fuera. El ceño fruncido de Orochimaru había regresado. No le gustaba el hecho de que las fuerzas que envió para proteger a Naruto no habían estado con él, pero reconoció que todavía estaban cumpliendo su propósito al estar atento a cualquier traición de los aliados tentativos de los lobos. No tengo muchos detalles acerca de esa excursión, pero con los rebeldes lanzando un ataque poco después, solo puedo suponer que se sintieron presionados por sus acciones y fueron expulsados para intentar hacerse cargo de Kirigakure antes de que él los alcanzara. Hasta que regresó. En ese momento Guren se detuvo, apenas capaz de creer que estaba a punto de decir lo que era. Convocó a Amanda y procedió a usarlo como montura. ¿Llamó a Amanda? La sorpresa de Orochimaru fue comprensible. Amanda era la invocación del jefe del clan de las serpientes, supuestamente solo estaba disponible para aquellos que habían firmado el contrato de invocación y le proporcionaban sacrificios en cada invocación. Naruto había demostrado ser capaz de convocar serpientes más pequeñas, todas ellas poseían las escamas doradas de A, pero Orochimaru no sabía que eso se extendía a la habilidad de convocar a cualquier serpiente como si en realidad poseyera el contrato de invocación. Sin embargo, tenía sentido, considerando lo rápido que Koshi había accedido a ayudarlo. Llevaba el amuleto de A. ¿Qué serpiente se atrevería a desobedecer su invocación? Lo hizo, lo usó para viajar a través de la batalla por un momento antes de enviarlo hacia algunos de los rebeldes cerca del muro de Kirigakure. Procedió a causar daños dentro de Kirigakure por un tiempo antes de ser disipado. Tendré que preguntarle a Naruto-kun sobre eso más tarde. Continuar. Entiendo que después de enviar a Amanda, se enfrentó a Momoichi Zabuza y Yoshigaki Kisame. El primero procedió a dominar hasta que su aprendiz lo llevó a un lugar seguro y el último fue arrojado por el cuello y no regresó a la pelea. Aparentemente, Denka, la madre de Sama, lo conocía y lo arrastró de regreso a Nami-no-Kuni con nosotros cuando nos fuimos. ¿Kusina? No, Orochimaru-sama. Kisame la llama Tobi pero Denka-sama la llama Mikoto. A la comprensión amaneció en Orochimaru. Él y Naruto habían discutido el hecho de que la matriarca Uchiha todavía estaba viva antes, incluido su papel en Akatsuki. Sin embargo, no había sido consciente del hecho de que aparentemente ella era su nueva madre interesante. Se preguntó qué pensaría Kusina si lo supiera. Era casi suficiente para hacerle sonreír, casi. Sí, ella. Entonces Kisame está con él ahora. Había pasado un tiempo desde que vio al Sharkman, desde que había sido parte de Akatsuki, de hecho, al menos con su madre. No estaba al tanto de la presencia de Kisame hasta la reunión en la que me despidieron para regresar. Cuando me fui, aún no se habían conocido desde su encuentro en Mizunokuni. Si Kisame lograra contenerse, o Naruto lograra evitar que hiciera algo estúpido, sería una buena persona para tenerlo en caso de que algo salga mal. El hecho de que aparentemente era amigo de la madre de Naruto era una buena señal. Lo mencionaré también la próxima vez que lo vea. ¿Algo más que destacar? Ella simplemente no quería mencionarlo en particular. Sin embargo, no mencionarlo y que Orochimaru lo descubriera más tarde sería mucho peor para su bienestar. Lo que sea que Denka-sama usó para igualar a Kisame y Zabuza lo hizo caer inconsciente poco después de una confrontación con Terumi Mei. Fue extraído con seguridad y se había recuperado casi por completo de la tensión que ejercía sobre su cuerpo al momento de mi partida.
Y eso sería lo primero que Orochimaru necesitaba mencionar, y pronto también. Tal como estaban las cosas, Orochimaru estuvo muy tentado de irse a Nami no Kuni de inmediato para asegurarse de que estaba bien y ver qué se podía hacer para mejorar lo que había ejercido tanta presión sobre su cuerpo. No quería que su príncipe volviera a pasar por eso, especialmente si podría poner su vida en peligro durante futuros conflictos. Por mucho que quisiera mantener a Naruto a salvo, Orochimaru sabía que habría más en el futuro. Estaba justo dentro de la naturaleza de su príncipe. Mencionó si se quedaría mucho tiempo. Guren inmediatamente supo exactamente lo que Orochimaru quería saber. ¿Estará allí si me voy ahora? Según tengo entendido, su ausencia de Konoha ha durado más de lo que pretendía. Creo que volverá pronto. El ceño de Orochimaru se profundizó, pero él entendió eso. Su ahijado amaba a Konoha y tendría que hacer una aparición para evitar sospechar demasiado si no quería seguir viviendo allí. Orochimaru iba a tener que encontrar algunos lobos más, así que lo introdujo de contrabando en Konoha. En realidad, lo había hecho él mismo antes, realmente no necesitaba la ayuda de nadie, simplemente lo hizo mucho más fácil. O iba a tener que invitar Naruto para pasar por uno de los puestos avanzados, uno más cerca de Konoha, por su conveniencia, por supuesto, para que puedan encontrarse cara a cara de nuevo. Veo. Orochimaru tamborileó sus dedos contra el escritorio nuevamente, considerando lo que le habían dicho. Estás despedido, Guren. Excelente trabajo. Puedo llamarte pronto para otra tarea relacionada con nuestro príncipe. Por supuesto, Orochimaru-sama. Ella hizo una reverencia superficial. Estaré en mis aposentos cuando me necesites. Esperemos que no hasta que haya logrado tomar una ducha caliente y una siesta rápida con esos idiotas haya sido agotadora. Cuando el suave golpe sonó en su puerta, su primer pensamiento fue que Anko se había detenido a visitarlo nuevamente y que estaba a punto de tener otro día improductivo. O mañana, al menos. Sin embargo, dos cosas llamaron su atención rápidamente y le aseguraron que no podría haber estado aquí. Primero, eran más de las 7, así que no había manera en el infierno de que ella todavía estuviera despierta. A las 8:30 fue la primera vez que se levantó de la cama. Luego, ella había golpeado. Anko no llamó. Bueno, lo hizo. Ella normalmente no esperaba. Después, si Anko llamaba, había una muy buena posibilidad de que ella también asomara la cabeza inmediatamente después en lugar de esperar a ser invitada. Por supuesto, fue Anko cuando no fue bienvenida. Además de las importantes reuniones políticas y los días en que tenía que hacer una mierda sin distraerse, supuso, pero eso no era demasiado frecuente. Dejó su bolígrafo, revolvió rápidamente los papeles en su escritorio en una pila ordenada y cerró los dedos juntos delante de él. Entrar. La puerta entró para revelar a la gobernadora Ana, quien le dirigió una sonrisa suave y ligeramente insegura. Lamento molestarte, Tsukuyomi-sama. Ella se disculpó. No estaba seguro si aún estarías despierto, pero uno de los sirvientes mencionó que te habían visto. Está bien, Anna. He estado tratando de terminar de leer los últimos informes antes de regresar a Konoha. Ah, sí, sobre eso, levantó un sobresellado. Ya que estás en camino a Konoha, ¿sería demasiado problema pedirte que le entregues esto a mi madre? Naruto arqueó una ceja, pero extendió su mano por lo que solo podía asumir que era una carta a casa, dándole la vuelta con una mirada ociosa a pesar de que ambos lados estaban completamente en blanco. ¿Cómo envías normalmente tus cartas? Finalmente preguntó, dejándolo sobre su escritorio. Creo que sospecharía que lo reciba de mí. Usualmente lo envío con el papeleo de Sair y uno de los lobos lo entrega. ¿Y no pueden hacer lo mismo esta vez? Ellos pueden. Ella admitió, pero me imagino que ya te vas y que la mayoría de los lobos probablemente se quedarían aquí. Ese fue un buen punto. En realidad realmente necesitaba traer un grupo de lobos de regreso a Konoha con él. Unos pocos, seguro, ayudarían a aliviar a los que aún se encuentran en Konoha de sus deberes de seguridad y les darían un merecido descanso, pero había poca ventaja al traer a la mayoría con ellos. Tendré algunos lobos conmigo, ya sabes. Él la miró con curiosidad. Podrías haberle pedido a uno de ellos que lo hiciera y estoy seguro de que no habrían dudado en estar de acuerdo. Supuse que estarían demasiado ocupados garantizando tu seguridad. Su mirada curiosa se volvió escéptica. Quería ayudar a mejorar las relaciones entre la Casa de los Lobos y el clan Inuzuka haciéndote interactuar personalmente con mi madre más. En realidad, eso había parecido más sincero, pero todavía había algo fuera de lugar. Sin embargo, Naruto le dio otra mirada al sobre antes de encontrarse con los ojos marrones de Ana. Muy bien, pasaré y hablaré con tu madre a mi regreso. Ella le dirigió una sonrisa brillante en respuesta. Muchas gracias, Tsukuyomi-sama. Realmente lo aprecio. Ciertamente.
A pesar de usar esa palabra, su voz no era muy segura, aún llena de un toque de confusión sobre el propósito de esta solicitud. ¿Había algo más que necesitaras? No iba a encontrar ninguna revelación por su cuenta, no a menos que ella quisiera ayudar dándole más información, por lo que era mejor alejar su confusión por el momento. Tal vez fue simplemente en preparación de algo más grande, que él no tenía idea. A menos que ella y Sai estuvieran planeando casarse, tener suegros ya en buenos términos podría ser beneficioso, pero por mucho que lo intentara, ambos no podían imaginarse a Sai y hermana juntos. En realidad, podía, simplemente le parecía un poco extraño. Por otra parte, no veía a Sai muy a menudo. Tal vez, ser el comandante de Nami lo había hecho más serio o comprensivo o algo así, lo dudaba. Ya había encontrado 3 poemas más en el papeleo de esta mañana. Algunas cosas nunca cambiaron, y no podía pensar en ninguna otra situación en la que él y Tsume pasarán más tiempo juntos. Podrían ser beneficiosos a largo plazo. Aparte de, como ella dijo, mejoró las relaciones entre sus grupos. Sin embargo, sabía con certeza que ese no era su único propósito, y también sabía que se volvería loco tratando de resolverlo con el conocimiento limitado que tenía. Además, también necesitaba hablar con Tsume sobre su relación con Mai. Si pensara que podría ser la primera de Mai y luego romper su corazón en la línea, tendría otra cosa por venir. Era justo que Naruto le advirtiera de antemano, especialmente porque terminó salvando a Mai de la angustia al final. No, eso fue todo. ¿Cuándo planeabas irte? Parte de esto era simple curiosidad, pero otra parte se preguntaba si había algún tipo de envío que la gente de Nami pudiera darle. No sería un desfile, pero era mejor que tener que verlo entrar solemnemente en un carruaje y alejarse sin fanfarria. Era el daimyo de Nami no Kuni. Por el amor de Dios, no debería sentirse como si se estuviera escapando de su propio país. Esta noche, creo. Posiblemente mañana. Frunció el ceño levemente en sus pensamientos. Quiero terminar estos informes, al menos, y le he pedido a Katsuri que se prepare para mi partida. El ceño se profundizó. No estoy seguro de por qué no he sabido nada de ella. No debería tomar mucho tiempo elegir 5 lobos y asegurar que los caballos estén bien de salud. Ana tuvo una buena idea de que Katsuri consideraba que los preparativos para su partida eran un poco más complicados que eso. Tal vez debería encontrarla para que puedan planear algo un poco más grandioso. Tal vez surgió algo, sugirió. ¿Sabes dónde está? Si necesita ayuda con algo, podría arreglarlo para ella. Iba a revisar el carruaje primero, creo, y luego pasaría por la oficina de Sai para terminar los arreglos. No estoy completamente segura de dónde está ubicado ninguno de los dos ahora. Oh, es cierto, aún no había recorrido su palacio. Eso fue mucho más extraño que escabullirse de su país en silencio. Sus preferencias de viaje eran una cosa, pero este palacio había sido construido para él como su residencia oficial en Nami no Kuni. Para él, ni siquiera conocer el edificio además de las cámaras de su cama y su oficina era inaceptable. Ana se mordió el labio al pensar, preguntándose si era mejor buscar a Katsuri para ver si organizaba algo para su próxima partida o si debía encargarse de darle un recorrido. Siempre podía encontrar a Katsuri primero y luego regresar para dar un recorrido, o encontrar a Tsunami y pedirle que le diera uno, pero no sabía dónde estaba Tsunami y quién podría decir cuánto tiempo les tomaría a ella y a Katsuri terminar la planificación. Cosas para él. Al final, decidió que, al menos, se aseguraría de que él conociera el palacio que dejaría atrás, incluso si eso significaba que su viaje no estaría marcado con ninguna fanfarria. Honestamente, pensó que probablemente lo preferiría de esa manera, incluso si merecía alguna muestra de aprecio por lo que había hecho por su país. Siempre podrían hacer eso en su próxima visita, o invitarlo a celebrar el aniversario de Nami bajo su gobierno. No fue una mala idea, en realidad, porque podría incorporarse a una celebración de la caída de Gato, que sabía que la gente de Nami celebraría alegremente y no sería demasiado difícil dedicar un banquete o un desfile o algo durante el festival. Incluso solo haciéndolo asistir y dar un discurso antes de los fuegos artificiales esa noche, para recordarles quién era su daimyo y darles la oportunidad de agradecerle por la prosperidad que les había dado. También le dio mucho más tiempo para planificar, y otro proyecto en el que trabajar si alguna vez estaba aburrida. Solo necesitaba encontrar el mejor momento para tal celebración alrededor de ese tiempo, naturalmente, pero hubo un período entre la caída de Gato y el reconocimiento oficial de Tsukuyomi como daimyo de Nami. A menos que quisieran marcar ese mismo período como vacaciones, que fue una semana, 2, un mes. Eran Nami, se detuvieron tanto que suplieron las necesidades de su gente durante ese período que, a diferencia de los informes de gastos de Sai, ni siquiera se acercaba a requerir una gota de tinta roja.
Demonios, tal vez ella incluso podría conseguir que el mes llevara su nombre también, y si no es el mes de Tsukuyomi, tal vez algo más en la línea del mes de la luna. Probablemente sería más fácil balancearse, de verdad, y en ese sentido, podrían llamar a la celebración el Festival de la Luna, o el Festival de la Luna Nueva, tanto para honrar la mayor parte del nuevo futuro de Tsukuyomi como para el hecho de que la celebración fue por el aniversario de que todo cambió y las viejas vidas debajo del gato fueron arrastrados. Más poética de lo que era buena, pero estaba segura de que podría lograr que Sai la refinara para ella más tarde. Primero necesitaba ponerlo en marcha. Corrección. Primero necesitaba darle a Tsukuyomi un recorrido por su palacio. Tsukuyomi-sama, ¿alguien te ha enseñado ya? Completamente. No, pero sé dónde encontrar las cosas que necesito. Él le dio un gesto despectivo y negligente de su mano cuando regresó a los informes en su escritorio, una expresión de su total desprecio por el hecho de que no le habían dado un recorrido por su propia casa. ¿Algo urgente? Él levantó una ceja. Lo siento. ¿Alguno de esos informes es urgente? No particularmente, no. Bueno. Ana se acercó al escritorio y agarró el brazo de Naruto, tirándolo suavemente de su silla. Te mostraremos el palacio en el que todos pasamos tanto esfuerzo preparándote. Su ceja curiosa se convirtió en una de desconcierto mientras ella lo sacaba de su oficina y bajaba por el pasillo. Y supongo que no tengo nada que decir en esto, ¿verdad? No.